Miren, ustedes recuerdan ayer cuando estábamos aquí en Último Minuto que les presenté las imágenes de los seguidores, ay, ay, de los seguidores del señor de la finca, apostados, atestaban las afueras de Palo Quemado, apoyando a Uribe, dice la verdad, ¿no? No eran cientos, eran los congresistas, sobre todo los que están en campaña presidencial, buscando que Uribe les dé la bendición para que sea el candidato de su camada, de su partido. No vi a María Fernanda Cabal, no la vi. Estaba Paola Holguín, Paloma Valencia, Alirio Guerra, a Miguel Uribe, Cristian Garcés, varios exmilitares que han sido mencionados en la Jurisdicción Especial para la Paz, que están salpicados y que están investigados, y los esquemas de seguridad. Ya, eso fue todo. 50 personas máximo. Pues Uribe se sentó. Quiero que veamos las siguientes imágenes, porque esta es la imagen que uno pensaría, que uno decía nunca se va a dar, tener a Uribe enfrentando la justicia. Pues se dio. Y esta es Uribe en el banquillo. Pero antes de esto, Ovidio, vámonos con la otra imagen, Uribe en juicio. Porque Uribe llegó con 5 abogados. Muy humilde. Él llegó muy humilde, llegó Uribe, llegó humildemente con 5 abogados, con todas sus redes sociales activas, con sus 4 precandidatos, 4 de los 5 precandidatos afuera haciendo fila y repartiendo cartelitos, y sus 5 abogados. La pregunta es, ¿el número de abogados es proporcional a la culpa? Yo no sé, yo no estoy diciendo que sea culpable, solo me hago esa pregunta. Uribe renunció, la jueza, esa imagen fue inédita cuando la jueza, todos se pararon, señor Álvaro Uribe Vélez, procesado, usted está, usted acepta decir toda la verdad en esta audiencia. Sí, señora. Ay, pues vamos a ver qué tanta verdad dijo. Vamos inicialmente a escuchar porque Uribe renunció a su derecho a guardar silencio. Él dijo que porque tenía un gran compromiso con el país, porque la gente que me eligió, por mi familia, por lo que sea, por ti, por mí, por yo, por todos, entonces él decidió guardar silencio. Vamos a escuchar, Ovidio, entonces, inicialmente, al señor de la finca, porque entre las cosas que Uribe señaló es que tampoco, nunca conoció a Santiago Gallón. Jamás, jamás. Él no conoció a nadie, nunca habló con nadie, nunca supo nada. Uribe, como acusado, renunció a su derecho a guardar silencio y ante su abogado Jaime Granados, que no está en el país, aseguró que nunca ha tenido relación o negocio de ningún tipo con Santiago Gallón y aprovechó para afirmar que no ha tenido garantías en este juicio. Es más, todo el mundo le dice que él no ha tenido garantías en este juicio. No tiene garantías y hace lo que se le da la gana. Usted, porque aquí se ha mencionado en este proceso, le pregunto, ¿conoce o ha conocido al señor Santiago Gallón Henao? Doctor Jaime, no lo he conocido, no he tenido negocios con él. El senador Cepeda en alguna ocasión puso un Twitter cuando pusieron preso a Santiago Gallón Henao por narcotráfico en Cúcuta, diciendo que habían puesto preso a mi amigo y socio. Yo lo denuncié ante la corte, pero después me dijo Abelardo Lesprilla ya esa denuncia, otra contra Roy Barrera por un tema muy grave, y otra contra el presidente Petro, que era senador, me dijo, usted no tiene garantías de aquí, se retiraron. Yo no conocí ni he tenido negocios con Santiago Gallón Henao. Gracias, presidente. Usted, de todas maneras, ha tenido conocimiento, que a usted le consta no,
algún tipo de involucramiento o de relación del señor Santiago Gallón Henao con la hacienda Guacharacas cuando fue propiedad de su familia? Ninguno, cuando fue propiedad de mi familia, doctor Jaime. El señor lo niega todo. El señor lo niega todo. Mire, Uribe inició ayer como testigo, encabeza la lista de 75 testigos que va a presentar su equipo de defensa, entre él paracos, políticos corruptos condenados, su primo, su hermano, en fin, una lista vergonzosa. Se inició esta fase oral y Uribe arremetió allí en este juicio, arremetió contra Juan Manuel Santos y contra el senador Iván Cepeda. La jueza Sandra Liliana Heredia tuvo en algunos momentos que aceptar las mociones de censura de la fiscalía, porque es que resulta que Uribe terminaba diciéndole al Granados, usted va a preguntarme sobre tal cosa, hasta que le dieron un momentito. Aquí el abogado es el señor Granados, por favor respete. Sí, señora. Muy humilde. No, una humildad que se le vio. Mire, ¿cómo se inició este juicio? A las 8:30 de la mañana, la jueza Sandra Liliana Heredia, jueza 44, le preguntó a Álvaro Uribe Vélez sobre su derecho a guardar silencio y él señaló, renuncio a mi derecho de silencio porque tengo obligaciones con mi familia, la justicia, con un grupo grande de ciudadanos que me han apoyado y con las instituciones que he representado. Vamos a escuchar a Uribe hablar sobre, bueno, él señaló allí que habían vendido la hacienda Guacharacas, que él nunca participó en la administración de Guacharacas, que después de que murió el papá, él nunca volvió y que la finca la tuvieron que vender por circunstancias que ustedes me preguntan, señaló él. Luego él señaló, vamos a escuchar, arremetió contra Santos y Uribe, porque él señaló que él nunca mandó a comprar testigos, él solo mandó a verificar informaciones que le llegaban a él sobre compra de testigos o compra de testimonios en su contra. Mi pregunta es, ¿y quién le daba la información? ¿Quién le pasaba la información? Entonces, señora juez, yo nunca mandé a comprar, yo mandé a verificar. Verificar es muy importante. De sugerir vínculos míos con el paramilitarismo. Hizo su campaña del 2014 anunciando un debate contra mí. Llegamos al Congreso 2014 y él lo programó. Bien importante esto, señora juez. La plenaria del Senado de la República lo rechazó y lo revivieron en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y el presidente del Senado de la época, José David Nami, me dijo, hubo que aprobar este debate en la Comisión de Relaciones Exteriores porque lo ordenó el presidente Santos. Fue notoria la amistad del presidente Santos con el senador Cepeda durante todo ese proceso con la FARC, del cual fui yo uno de los más visibles opositores. Y se hizo ese debate, lo presidió Jimmy Chamorro. Antes de ese debate, yo recibí dos informaciones. Una de Wilser Molina sobre unos presos que decían haber sido visitados por el doctor Cepeda, que les había ofrecido beneficios para que me acusaran, y un cartapacio de papeles así de grueso, señora juez, donde habían unos pagos del cartel de Cali a Jimmy Chamorro, que presidía esa comisión. El mismo día del debate, eso lo anuncié en ese debate, y fui con el doctor Granados y radicamos las dos cartas de dos presos y ese tema de Jimmy Chamorro en la Corte Suprema de Justicia. Vuelvo al Senado, se desarrolla el debate. El doctor Cepeda me acusó de lo humano y de lo divino. Recuerdo, me vinculó con Pablo Escobar.
Recuerdo, a mí me llamó una vez el papá del presidente Iván Duque, el doctor Duque Escobar, era gobernador de Antioquia, y me dijo que el narcotráfico estaba utilizando en horas de la noche el aeropuerto de Medellín. Pedí que lo militarizaran. Y después los medios públicos abiertos confirmaron que en 3 ocasiones Pablo Escobar me mandó a asesinar. Yo soy sobreviviente, señora juez, de innumerables atentados por milagro de Dios y no he tenido sino una protección, que es la fuerza pública. Este señor salió ayer a presentarse como un angelito. Eso fue lo que hizo ayer este señor. Pero además, él señaló, y aquí quiero que veamos, Ovidio, la imagen con el ego golpeado, como una pobre víctima, que lo que ha hecho Cepeda es dañarle su imagen. Y yo aquí sí quiero ser clara en algo. Yo no sé cómo vaya a ser, cuál vaya a ser el final de este juicio. Uno diría que con todo lo que se ha escuchado, está más que demostrado su culpabilidad. Sus seguidores dicen que con todo lo que se ha escuchado, está demostrada su inocencia. Solo la juez es la que tiene la palabra. Pero si hay algo que se puede decir, es que Uribe hoy tiene una condena anticipada y es su orgullo golpeado, su ego golpeado. Entremos, Ovidio, y la dejamos como imagen de apoyo. Si hay algo, y ayer lo reconoció él, es el daño y él le echa la culpa al senador Iván Cepeda. Y dice que el daño que le ha hecho Iván Cepeda ante la opinión, cómo le ha afectado su imagen. No, señor acusado, el daño no lo ha hecho el senador Iván Cepeda. El daño hacia su imagen se lo ha labrado usted mismo. Y no solamente por este caso, es que son demasiadas coincidencias. Pero la condena anticipada que hoy tiene el señor de la finca, independiente de la decisión que tome la juez de declararlo culpable o declararlo inocente, es que el ego de él sí está golpeado. Y eso, por hoy y para siempre, Álvaro Uribe Vélez quedará como el primer expresidente de Colombia llevado a juicio por 3 delitos. Y en la memoria de todos los colombianos van a quedar las frases como era el papá de las autodefensas. Pero como él dice que todo esto es mentira, ya vengo el papayazo que nos dio ayer Álvaro Uribe Vélez para desmentirlo. Es lindo. Dice el daño que me ha hecho. Y ese daño, asegura él, es en su imagen. Humildemente lo reconozco. Tanto daño me ha hecho todo esto el senador Cepeda. Aquí en la acusación dice, no, es que usted quería desacreditar al senador Cepeda. Habrán pruebas que mostrarán que no. Aquí es al contrario. Esa persistente campaña del senador Cepeda por resultados ha mostrado que me ha hecho un enorme daño de opinión, señora juez. Ahí es donde les digo que el daño se lo hizo él solito, con su seguridad democrática. Que no se nos olvide que el senador Iván Cepeda no tuvo nada que ver cuando él fue gobernador de Antioquia y lo destituyeron. No tuvo nada que ver el senador Cepeda. Con el tema de la aeronáutica civil, nada tuvo que ver el senador Cepeda. Mire, el papayazo que dio ayer Álvaro Uribe Vélez está cuando habló sobre César Julio Copete Valencia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia en el 2007. Este fue un papayazo. Y les voy a explicar por qué el papayazo. Nunca llamé a Copete papayazo, y a papaya puesta, ustedes ya saben. Enseguida hablo con el doctor Valencia Copete.
que era o con el presidente de la Corte. 2 llamadas. Me cuentan que hay unos problemas, no sé con cuál de ellos. Doctor Valencia Copete tuvo un problema. Que hay un problema de seguridad para los magistrados, etcétera, etcétera. Digo, ya hay que hablar con el general Naranjo, etcétera, etcétera. Una de esas 2 llamadas la publican, interceptada, la otra no. A mí me hubiera gustado que le hubieran publicado, porque yo nunca le pedí al doctor Valencia Copete que tuviera clemencia con el senador Mario Uribe. Y un tema que no lo quiso resolver la comisión de acusación. Que este es el papayazo. Hay un libro escrito por Julián Martínez que se llama Las Chuzadas. Y en ese libro se cuentan estas perlitas. Por ejemplo, el magistrado César Julio Valencia Copete le ganó al señor de la finca un pleito jurídico. Mire, el ex magistrado, expresidente de la Corte, es Julio César Valencia Copete, le ganó a Uribe un pleito jurídico tras 4 años de litigio. Uribe lo demandó a Copete por injuria y calumnia por haber dado en una entrevista con la periodista Cecilia Orozco, haberle dicho en esa entrevista que Álvaro Uribe lo había llamado para preguntarle sobre el proceso de Mario Uribe. Eso fue una entrevista que salió y que se tituló Uribe versus Valencia, lección servida, por Cecilia Orozco Tasco. El 26 de septiembre del año 2007, Álvaro Uribe Vélez llamó a Valencia desde Nueva York, muy molesto por la investigación de la Corte Suprema de Justicia contra su primo Mario Uribe por el tema de la parapolítica. El magistrado estaba en la oficina de la ONU de los Derechos Humanos cuando recibió esa llamada. Y eso quedó también revelado en un escrito del diario El Espectador que fue titulado El presidente confundió mi cortesía con mis deberes. Sigo entonces. Para entonces, Álvaro Uribe Vélez también contactó al entonces magistrado auxiliar Iván Velázquez. Sí, el que fue ministro de Defensa del presidente Gustavo Petro. Él contactó a Iván Velázquez por el caso Tasmania y allí mostró también su interés en las decisiones judiciales. La Corte Suprema defendió a Iván Velázquez y denunció intentos de interferir en sus investigaciones y reveló que Álvaro Uribe Vélez lo llamó un día después de su reunión con Tasmania en septiembre del año 2007. El DAS, bajo las órdenes de la presidencia del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, resulta que el DAS, bajo las órdenes de la presidencia de Uribe Vélez, espió a César Julio Copete Valencia y eso fue ratificado, eso fue confirmado. Y su abogado, y también espió al abogado Ramiro Bejarano, que era el abogado de César Valencia Copete. La periodista Cecilia Orozco fue perseguida también por la policía secreta de la Casa de Nariño y todo eso está claramente documentado con papeles oficiales y todo. El DAS, cuando estaba dirigido por María del Pilar Hurtado, realizó seguimientos ilegales a Valencia Copete y a Ramiro Bejarano, investigaron sus propiedades, sus movimientos bancarios, relaciones personales y hasta la historia clínica de Valencia en la clínica Reina Sofía, lo cual era además otro delito. Un memorando del DAS en el año 2008, que fue enviado a la Casa de Nariño, detalló todo el tratamiento cardiovascular al que estaba siendo sometido César Valencia y de esta forma violó su privacidad y por supuesto cometió un delito y describió también testigos y horarios de diligencia en el caso. La subdirectora del DAS, Marta Leal, confesó que por órdenes de María del Pilar Hurtado se buscaron registros de firmas de Valencia Copete y de Ramiro Bejarano en las notarías de Bogotá, siguiendo instrucciones directas de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El DAS interceptó teléfonos
y siguió a la mamá y a la hija del señor Valencia Copete, María Juliana. El magistrado pidió medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por amenazas de muerte tras ser señalado por Uribe de mentiroso y farsante. Y esto quedó también reflejado en una entrevista de la revista Semana titulada Los blancos de Hurtado y Moreno, y allí en una fotografía sale el hoy presidente Gustavo Petro, sale Piedad Córdoba, sale en esa fotografía el magistrado César Valencia Copete, sale su abogado Ramiro Bejarano y sale el periodista Daniel Coronel. Esto fue en una publicación en la revista Semana en el año, esto fue en el 2015, ya voy a revisar en qué fecha fue este artículo que salió. Vamos a ver si me sale la fecha aquí. Esto fue el 28 de febrero del año 2015, publicado por Revista Semana, Los blancos de Hurtado y Moreno, un periodista, una excongresista aliada, un senador de la oposición, ahí se referían a Gustavo Petro, un magistrado, que ahí se refería a César Valencia Copete, y un abogado, allí se refería a Ramiro Bejarano. Fueron las principales víctimas de las chuzadas. Continuó desmintiendo al señor de la finca que ayer dijo que nunca lo había llamado. Para finalizar, María del Pilar Hurtado pidió disculpas al expresidente de la Corte Suprema Valencia Copete, Julio César Valencia Copete, por lo que hizo. Y esto lo hizo el 7 del mes de octubre del año 2021. Por medio de esta carta quiero pedir disculpas públicas a todas las víctimas que fueron reconocidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 36.784 por daño causado. Pido disculpas públicas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre del 2008, a Piedad Córdoba Ruiz, a Ramiro Bejarano, a César Julio Valencia Copete, a Gustavo Petro Urrego y a Daniel Coronel. Estas disculpas se suman a la ofrecida junto con Bernardo Moreno, a la señora Yidis Medina Padilla en mayo de 2017. Además de atender la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entiendo que el perdón, como su nombre lo indica, es un don, un acto libre e incondicional, y en este caso nacen de mi convicción de contribuir humildemente al proceso de reconciliación nacional. También reitero mi intención de continuar con mi proceso de resocialización, bueno, lo que ya terminó allí, y pidió disculpas por lo que pasó. Y todo esto, como también lo señaló ella y como lo dijo Marta Leal, siguiendo órdenes directamente de presidencia. Los invito a que quienes no han leído el libro Chuzadas de Julián Fernán Martínez, 8 años de espionaje y barbarie, lo lean, porque allí vamos a conocer muchísimo más de lo que hoy está negando el señor de la finca. Este papayazo que nos dio ayer fue maravilloso, porque aquí les recordamos que lo que está diciendo allí no es cierto. Vamos a escuchar al senador Iván Cepeda, precisamente, hablando de esto, de lo que ha representado este primer día del juicio del testigo Álvaro Uribe Vélez a favor del acusado Álvaro Uribe Vélez. Bueno, hoy pudimos asistir al primer día del testimonio del acusado expresidente Álvaro Uribe en el juicio oral. He hecho un resumen que intenta mostrar simplemente algunos aspectos de lo que todos pudimos ver hoy en la transmisión del juicio. Las verdades involuntarias y las mentiras premeditadas del procesado Álvaro Uribe Vélez. Verdades involuntarias. Álvaro Uribe negó su cercanía con Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo. Sin embargo, terminó reconociendo con detalle que hizo negocios con él. Primero, le vendió a Villegas parte de la hacienda La Manada.
Segundo, su hermano Santiago Uribe le vendió a la esposa de Villegas, Gloria Elena Cano, la finca El Desquite. Segundo, reconoció que vendió la finca Guacharacas en julio de 1996, o por lo menos una parte de esa hacienda. Sin embargo, el grupo paramilitar habría surgido en marzo de ese año. Además, en San Roque se produjeron las primeras desapariciones a mediados de junio de 1996 y la primera gran masacre se perpetró el 13 de julio de 1996. Así que así haya querido presentar que él se desvinculó totalmente de San Roque y de la hacienda, los hechos son precedentes a ese supuesto momento en el que él se deslinda. Reconoció la existencia del bloque Metro y el robo de gasolina del poliducto de Ecopetrol. También, aunque dice que no busca testigos, sino que verifica información, en su declaración terminó reconociéndolo. Comillas, a mí nunca se me había ocurrido, señora juez, a mí nunca se me había ocurrido ir a buscar testigos para una cosa distinta a verificar. O sea, sí estaba buscándolos. Mentiras premeditadas. Aunque niega cualquier relacionamiento con Luis Alberto Villegas Uribe, siendo gobernador de Antioquia, expidió la resolución 42378 del 18 de noviembre de 1996, mediante la cual le otorgó personería jurídica a la Convivir El Cóndor, representada legalmente por este. Aunque niega cualquier relación con Santiago Gallón Henao, la firma Clamazán S.A., de la que este último era representante legal, fue beneficiada durante su gobierno con subsidios agroingreso seguro. Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, o Don L., administrador de las finanzas de los paramilitares, sostenía frecuentemente conversaciones con Santiago Gallón y Luis Alberto Villegas Uribe, dentro de los que figuran mensajes entre ambos para el gobernador de Antioquia de ese entonces, que era Álvaro Uribe. Dice que el debate que realicé el 17 de septiembre de 2014 en la Comisión Segunda del Senado tenía fines electorales. Sin embargo, las elecciones al Congreso de la República se llevaron a cabo en marzo de ese año. Dice que el auto inhibitorio proferido por la Corte Suprema de Justicia el 16 de febrero de 2018 tenía fines electorales. Sin embargo, oculta que fue su abogado Jaime Granados quien, mediante memorial de noviembre de 2017, solicitó se impulsara el proceso. Uribe se exculpa atribuyéndole la responsabilidad de su actuar criminal al abogado Diego Cadena. Para ello, sostiene que todo fue espontáneo, que no forzó nada. Sin embargo, como lo definió la Corte Suprema de Justicia a través del profesional del derecho, en su definición de la situación jurídica, a través del profesional del derecho, o sea, de Cadena, buscó los testigos para la construcción de sus declaraciones, de modo que ahora pretende desmarcarse de sus contenidos apócrifos, cuando, de ser cierta su versión, que no lo buscó, cuando menos debió ejercer una tarea de verificación y análisis de las tareas fraudulentas, irregulares e ilegales que estaba cometiendo Diego Cadena. Porque hoy se continúa la audiencia, vendrá el contrainterrogatorio de la Fiscalía General de la Nación, de la fiscal Marilena Orejuela, y vamos a ver cómo, una vez más, Uribe intentará burlarse de la justicia, burlarse de los colombianos, burlarse de la inteligencia de los colombianos, pero que le quede muy claro que la condena anticipada de su ego ya está, lo tiene por los pies. El ego lo tiene golpeado, su orgullo está mancillado. Y no
por los medios independientes, no por el senador Iván Cepeda, sino por lo que hemos escuchado y por lo que se vivió. No solamente con lo que hemos escuchado en el juicio, sino por lo que se vivió durante sus 2 periodos de gobierno, su articulito, lo que hizo para hacerse elegir y lo que nos dio con la temible seguridad democrática. Sentencia anticipada, el ego golpeado y el orgullo en los pies.